Hola amigos, estamos aquí nuevamente para la Casa de la Cultura. Estamos en este minuto, vamos a pasar una clase pequeña para los principiantes, los iniciados, que significa el movimiento del alfil. Ya la clase anterior había algunas consultas, por eso lo dejamos, nuevamente vamos a repasar esto. El alfil, para darle una pequeña introducción, es una pieza del ajedrez en el cual nosotros se ocupa mucho y en el fondo también se conoce como bishop, que significa obispo en inglés. Su forma particular, principalmente el gorrito que pueden verlo ahí, simboliza una mitra papal de un clérigo. Ya de ahí viene la raíz. De hecho, no tenemos que extrañarnos porque el rey tiene una cruz que da, bueno, su característica principal tiene una visión cristiana católica. Ya, su valor es de 3 puntos en el tablero de ajedrez. Cuando nosotros valorizamos las piezas, cuál vale más que otra, por ejemplo, nosotros le vamos a asignar 3 puntos al alfil. Por ejemplo, la dama vale 9, ¿ya? Ahora, el alfil también se abrevia en la escritura del ajedrez como una A o una B. A de alfil, B de baicho, ¿ya? Así que lo podemos encontrar en escrituras abreviado de esa manera. Depende del idioma que usemos. A de alfil, B de baixo. Va a significar cuando lo vemos en la escritura junto con una casilla, qué pieza es. Bueno, el alfil nosotros decimos que se mueve en diagonal y diagonal significa cuando atraviesa unas casillas del mismo color. Ya vimos clara, oscura o blanca o negra en su defecto. Siempre va a haber, el tablero de ajedrez va a tener casillas que son más claras, otras más oscuras. ¿Ya? Y tradicionalmente la más clara se dice blanca y la más oscura negra, aunque tenga otro color. Entonces, tenemos este alfil que se va a movilizar por las casillas claras de manera diagonal. Y aquí estamos viendo una diagonal que es arriba a la derecha, que es la dirección donde se mueve el alfil. Eso significa que en esa dirección puede elegir moverse o trasladarse desde esa posición que está en D5 a cualquiera de las otras tres casillas que se ve hacia arriba y las vamos a marcar. También la diagonal se puede configurar en el sentido contrario, la podemos ver ahí. Ese sentido es abajo a la derecha y aquí tiene otras cuatro casillas que se puede el alfil elegir si quiere saltar ahí. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una diagonal larga y tiene que seleccionar las casillas que puede moverse el alfil. Las casillas que no están seleccionadas no se va a poder mover, pese que son del mismo color. El alfil va a saltar siempre en una casilla que sea de su color original. En este caso, este alfil que está sentado sobre una casilla blanca o clara no va a poder moverse en casilla oscura. La diagonal también puede ser en sentido inverso, que puede ser arriba a la derecha, y vamos a encontrar este dirección, y tenemos tres casillas más, y abajo a la izquierda que tenemos otras tres casillas. Entonces, cuando nosotros vemos o visualizamos el alfil, en este caso estamos encontrando que tiene todas esas casillas seleccionadas. Como ven, este alfil no se movió a una casilla del color contrario a lo que ahí, digamos, se señala. Si quiere trasladarse a otra casilla que no está señalada, necesitará un segundo movimiento, ¿ya? Entonces en un movimiento tiene todas esas casillas que hemos marcado en oscuro y fíjense que eh, tiene la forma de una X, ¿ya? Si quiere, cuando el alfil nace, dijimos que puede haber, siempre van a haber dos alfiles, uno que va a viajar en las casillas blancas y otro en las casillas negras. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre vamos a tener un alfil que va a dominar un tipo de color de casilla y el otro, el hermano, va a viajar por las casillas contrarias. Entonces, en este caso, el alfil que viaja por las casillas negras tendrá esas cuatro direcciones que vemos allí. Y la vamos a ir seleccionando. Y este alfil que viaja a las casillas negras no va a poder tocar ninguna que sea blanca. También tenemos acá
las casillas del alfil blanco, o que sumen las casillas blancas, y aquí tienen seleccionado. Entonces aquí vemos ejemplificado cómo los hermanos nunca ocupan la casilla del contrario, ¿ya? Entonces los alfiles tienen esa característica, que solamente van a dominar una color por el cual se van a trasladar. Ahora, si el alfil lo colocamos en esta dirección, en esta casilla A8, vamos a ver hacia dónde se puede mover. Bueno, tiene esta única diagonal, que es la gran diagonal blanca que le llamamos, que es abajo hacia la derecha, y vamos a contar cuántas casillas se puede mover. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si nosotros vemos, aquí tenemos 7 casillas donde el alfil se puede trasladar en un solo movimiento y va a escoger cualquiera de estas, ¿ya? Ahora, el alfil puede atravesar todo el tablero y, como cualquier otra pieza del ajedrez, puede retroceder y volver a la posición que estaba anteriormente. La única pieza que no retrocede y tiene esa función es el peón. Por lo tanto, todas las otras piezas, tanto el alfil, la torre, el caballo, la dama, también van a poder retroceder. El rey, por supuesto, también. ¿Ya? Si tenemos el alfil ahora en estas casillas que va a estar sentado sobre una casilla negra, se va a mover en dos diagonales que aparecen aquí, ya en esa dirección, arriba a la derecha, y va a tener estas casillas, 1, 2, 3, 4, 5 casillas en esa dirección que puede elegir a moverse. Y también va a tener esta otra que es hacia abajo, a la derecha, en donde va a tener otras dos casillas sumando 6 y 7 movimientos posibles. O sea, el alfil ubicado en A3, a través de las dos diagonales que les quedan, solamente se va a poder mover en un movimiento a 7 casillas. ¿Ya? Si está en esta otra posición, que la vemos en G7 ahora, el alfil, ¿a cuántas casillas se podrá mover? Bueno, vamos a empezar a contar. Primero, en esa dirección vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casillas. Y también puede ser en esta otra dirección. Y vamos a tener 8 y 9 casillas. ¿Ya? Si nos fijamos, siempre va a ser en dirección de la diagonal. No puede atravesar y tocar una casilla que sea del otro color. ¿Ya? Por lo tanto, desde esa posición tenemos al alfil que se puede mover a 9 casillas. Y bueno, vamos a contar ahora acá. El alfil está en D5. Vamos a contar las casillas que pueden moverse desde el centro. Veamos. Tenemos la dirección de arriba a la izquierda. 1, 2, 3. Abajo a la derecha. 4, 5, 6, 7. Arriba a la derecha. Y ahí tenemos 8, 9 y 10. Y nos queda una última diagonal, que es abajo a la izquierda. 13 casillas. Como vemos en este esquema, tenemos entonces que el alfil se va a mover a 13 casillas desde la posición central. Esto nos muestra un ejemplo, que en el fondo el alfil, mientras más esté en el centro, va a poder moverse a mayor cantidad de casillas. Ahora, el alfil tiene una regla que corresponde a todas las piezas. El alfil no puede saltar otras piezas de su color. ¿Qué quiere decir esto? Y si hay una torre, en este caso ubicado dentro de la diagonal, un alfil que está originalmente en C4 y se mueve hacia arriba a la derecha y encuentra en su camino en F7 una torre, el alfil solamente se va a poder trasladar ya hasta la casilla inmediatamente anterior como máximo. Es decir, que su diagonal va a llegar hasta esa posición. O sea, la casilla inmediatamente anterior a la posición de la torre es E6, por lo tanto el alfil solamente tiene esas dos casillas para moverse. ¿Ya? ¿Qué sucede? Perdón. Y aquí vemos qué es lo que hacemos. Sacamos el alfil de la casilla y la ponemos en E6. No puede saltar ni comer su propia pieza. ¿Ah?
pieza del mismo color no se la puede capturar y tampoco lo va a poder saltar y llegar a la casilla que está atrás de la torre. ¿Ya? Entonces el movimiento que es en esa dirección, sacamos el alfil y lo colocamos en la posición E6. ¿Qué sucede si está el alfil ahora en B6 y queremos moverlo hacia abajo? Y encontramos ahora que hay una pieza, nuevamente una torre estorbando, en G1. Bueno, la casilla inmediatamente anterior es F2. Por lo tanto, el alfil solamente va a poder moverse hasta esa casilla y la vamos a trasladar sacando el alfil de esa posición y va a llegar como máximo allí. ¿Ya? Esto le sucede a todas las piezas. Hay una sola pieza que puede saltar el resto y la vamos a ver después. Pero en el caso del alfil no puede saltar ni puede capturar sus propias piezas. Ahora, si nosotros tenemos al alfil recordando las direcciones, esta dirección hacia allá, arriba, abajo, ¿a cuáles peones se puede capturar el alfil si está en esa posición? Bueno, le colocamos el tiro que sí. Nosotros recordemos que el alfil se mueve en diagonal, ¿ya? Entonces si nosotros colocamos un peón en G8, el alfil que está en D5 sí se puede capturarlo. Pero ¿qué pasa si ponemos un peón ahora en G7? Este no puede ser capturado, ¿ya? Porque no está en el color del alfil. Si colocamos un peón ahora en H5, tampoco se podrá capturar. ¿Por qué? Porque está en línea recta, sí, pero ese movimiento le corresponde a la torre, no es la dirección que se mueve el alfil. ¿Qué pasa si colocamos un peón ahí ahora? En E4. Bueno, ¿está en la dirección del alfil? Pues sí, por lo tanto se lo puede comer. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Pongamos en forma hipotética que tenemos un peón en H1. ¿Está en la dirección del alfil? Sí, pero el alfil no puede atravesar las piezas, ¿ya? Por lo tanto, como está detrás, no se lo puede capturar. ¿Por qué? Porque las piezas solamente se pueden capturar aquel, en este caso peón, que está más cercano en la dirección. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso? Bueno, el alfil podrá comerse primero el peón que está más cerca, que es E4, y después en otro turno, si quiere, se puede comer el peón que está en H1. ¿Ya? Recuerda que solo se puede comer la pieza más cercana. Ahora, si tenemos un peón ahora en B3, está en la dirección, sí, por lo tanto se lo puede comer. Pero ¿qué pasa si ponemos un peón en A2? Muy bien, no se lo puede comer porque no es el más cercano. ¿Ya? De esta manera nosotros hemos entendido cuáles son los movimientos del alfil. Vamos a finalizar este ejercicio colocando un peón acá. ¿Se lo puede comer? Muy bien, sí se lo puede comer porque está en la dirección. ¿Ya? Y por lo tanto puede hacerse. Para terminar, digamos, este breve repaso de cómo se mueve el alfil, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Este ejercicio vamos a hacerlo en un tablero en nuestras casas y consiste en lo siguiente. ¿Ya? Coloco un alfil en las siguientes casillas. La vamos a poner en la ubicación en un tablero en A1. Bueno, si no tengo un tablero de ajedrez, puedo usar un cuaderno de matemáticas, hacer una tablita de 8×8 y usar monedas que simbolicen el alfil. ¿Ya? Entonces el alfil, ¿cuántas casillas se puede mover si está en A1? Y las voy a anotar. Después lo coloco en B2, la voy a anotar en C3, en D4 y en E5. Y vamos a sacar una conclusión. Anota cuántas casillas se puede mover en cada una de estas posiciones. Son 5 posiciones diferentes, son 5 cantidades de casillas que se puede mover el alfil. Ahora, vamos a colocar un segundo ejercicio usando las mismas moneditas, digo yo, unas moneditas que yo tenga ahí, y vamos a pensar que son alfiles.
y voy a tratar de colocar 12 alfiles dentro de un tablero de ajedrez de 8×8 y que ninguna se coma entre ellas, o sea, que no se amenacen. Eso quiere decir que ninguno va a estorbar la diagonal del otro. Veamos si somos capaces de colocar eso. Es un ejercicio bastante entretenido para los que estamos empezando y, bueno, nos vamos a dar de cierta manera alguna estrategia. Entonces voy a tener que colocar una cantidad de alfiles en casillas blancas, otra cantidad de casillas negras y que entre ellas no se amenacen o no se puedan capturar. ¿Ya? Y cuáles son la cantidad máxima de alfiles que puedo colocar dentro de un tablero de ajedrez sin que se capturen entre ellos o que no se amenacen. Y la pregunta para responder en este último ejercicio son 10, 12 o 14. ¿Cuál es la cantidad máxima de alfiles? Bueno, les dejo ese desafío y lo espero en la próxima clase. Un abrazo aquí, su árbitro, amigo y profesor de ajedrez, Daniel González.